Pero hay un factor que sí, permítame complementar, porque la ruptura del amor, como usted dice, ¿no? Cuando se rompe, digamos, en términos definitivos, pues la relación ya venía muy difícil desde octubre del año pasado, ¿no? Pero digamos que con intervalos se mantuvo, se sostuvo en la medida de lo posible hasta el mes de abril, efectivamente, pero yo le añado un antecedente que creo que se está perdiendo en perspectiva. Yo sí lo he declarado, por eso lo puedo decir ahora abiertamente, que en realidad el antecedente de Toledo es un antecedente que tiene que ser visto con la incomodidad de Patricia Benavides al momento de ejecutar el operativo contra la Universidad Alas Peruanas, que es exactamente una semana antes de que llegue Alejandro Toledo. Patricia Benavides estaba muy molesta conmigo. ¿Y por qué razón? Porque el operativo de Alas Peruanas la exponía a ella ante un tema evidente que era el de sus tesis. E incluso mandó llamar hasta el fiscal. Al fiscal lo van a llamar a declarar, ¿no? Al fiscal, digo, Wilson Salazar, que es el fiscal del caso de Alas Peruanas y de Joaquín Ramírez, porque lo llamó a cuestionarlo. Lo llamó a decirle que por qué había hecho un operativo con fecha vencida, cosa que era falso, ¿no? Claro. Y adicionalmente lo mandó a una conferencia de prensa con las incautaciones, con imagen institucional del Ministerio Público, que finalmente determinó la caída hasta de un ministro en ese momento, no sé si se acuerdan, Sí, ministro claro. del Interior y el ministro de Justicia, porque estuvieron presentes en una conferencia de prensa con el fiscal Rojas. Cuando la justicia intervino la Universidad Alas Peruanas, Vela era el coordinador de las fiscalías que investigan el delito de lavado de activos. Según Villanueva, cuando Benavides se enteró que los fiscales del área de Vela ingresaron a la universidad, se exaltó. Le preocupaban dos cosas. Primero, que los fujimoristas se iban a molestar con ella y se iban a poner en su contra. La mención del fujimorismo es porque Joaquín Ramírez, el ex congresista del Partido Naranja y el mayor financista de la campaña presidencial de Keiko Fujimori, es sobrino del fallecido dueño de la Universidad Alas Peruanas. La teoría fiscal apunta que el dinero de Joaquín Ramírez proviene de la universidad. El abogado de la Casa de Estudios, Wilber Medina, dice que los actuales dueños de Alas Peruanas, una cooperativa, no tienen nada que ver con política. Eso es una leyenda urbana. Los señores Ramírez, desde el 2019, no tienen una acción. Yo no sé por qué esa relación perversa de tratar de vincular a Alas Peruanas con el fujimorismo. ¿De dónde sacan eso? Lo que no es un mito es lo que incautaron. 162 inmuebles, 84 vehículos y 7 avionetas. Todo valorado en cerca de $1.000 millones. Sin embargo, para el abogado de la universidad, esta no fue la verdadera razón para intervenir el centro de estudios. ¿Y para qué el allanamiento? Porque lo que querían era buscar la tesis de la fiscal Benavides. Instrumentalizan a la fiscalía para sus propósitos perversos. Lo curioso es que la segunda preocupación de Benavides era precisamente lo que Medina menciona. Su famoso y hasta ahora nunca visto trabajo académico que Benavides asegura realizó en la Universidad Alas Peruanas. Y la segunda preocupación era que Rafael Vela lo que buscaba en ese operativo era la tesis de Patricia Benavides. La tesis de Benavides es importante porque era un elemento que aportaba significativamente a su hoja de vida, en su camino para ser nombrada fiscal suprema. Sin embargo, ni los alumnos ni los profesores la recuerdan en clase, y ella ha negado presentar públicamente su trabajo de investigación. La dichosa tesis era un arma contra ella que sus enemigos buscaban. Vela, sin embargo, niega que haya tenido esa intención. Yo soy el fiscal coordinador, yo no ejecuto el operativo. Es más, ni siquiera veo el caso en segunda instancia. Entonces, sí es verdad que surgió esa versión como que yo estaba buscando las tesis, pero era absolutamente falso, ¿no? Yo estaba en mi despacho como correspondía. Según Rafael Vela, a raíz de la intervención en la Universidad Alas Peruanas, es que se reabren investigaciones en su contra en la Autoridad Nacional de Control de la Fiscalía, un organismo que se encarga de evaluar y sancionar a los fiscales. Y es en abril cuando empiezo a tener estas dificultades muy graves con la señora Patricia Benavides relacionadas con la Universidad Alas Peruanas, que se activan investigaciones antiguas que teníamos tanto el fiscal José Domingo Pérez como yo. Entonces, ese hecho objetivo de reactivación coincide con las versiones del colaborador eficaz Jaime Villanueva. La Autoridad Nacional de Control está dirigida por Juan Antonio Fernández Gerí, quien según Villanueva tiene más de un amigo en común que presionaba a Patricia Benavides para sacar a Vela de la fiscalía. Patricia Benavides me contó que ella escuchaba la conversación que sostenían Juan Carlos Fernández Gerí mediante llamada telefónica con Hernán Garrido Leca, a quien siempre le decía el africano. Todas las conversaciones eran con el fin de apresurar la suspensión de Rafael Vela. Hernán Garrido Leca es el ex ministro aprista y un hombre importante en el Partido de la Estrella. Vía WhatsApp acepta que tiene con Fernández Gerí una amistad de más de 20 años, pero niega cualquier comunicación para sacar a Vela.
Si yo hubiera tenido la oportunidad de influenciar en el destino de Rafael Vela, lo hubiera hecho para que se quede en su puesto y se hunda en el transatlántico de su fracaso en el caso Lavallato. Garrido Leca nos ha enviado la calificación de su amigo Fernández Gerí para demostrar que no influenció en los dos miembros de la Junta Nacional de Justicia que sí conoce. Ellos calificaron con menor puntaje a su amigo. A Fernández Gerí no lo encontramos en su casa y no respondió a nuestras llamadas. Solo ha dado una entrevista en un medio de comunicación donde negó cualquier coordinación en el retiro de Rafael Vela que se concretó en octubre del 2023. En su declaración, Villanueva narra una precisión importante. Asegura que Benavides nunca realizó una gestión directa para sacar a Vela. Dice que los que se encargaron de ello fueron Hernán Garrido Leca y Juan Antonio González Gerí. De hecho, de parte de Patricia nunca hubo ninguna acción para sacar a Rafael. Esa fue una decisión de la autoridad de control. Los que coordinaron eso fue este africano y el jefe de la Autoridad Nacional de Control. Patricia sabía de eso, pero no es que ella lo haya hecho. Otro amigo de Fernández Gerí y de Garrido Leca es el abogado José Luis Aullón, a quien buscamos sin suerte en el edificio donde funcionan sus oficinas. Según Villanueva, Aullón también estaba interesado en la salida del fiscal Vela, porque era abogado de una de las hijas del fallecido ex dueño de la Universidad a las Peruanas. Tomé conocimiento que Patricia Benavides tenía interés en que el caso de la Universidad a las Peruanas no tenga éxito, debido a que uno de sus asesores, José Luis Aullón, era el abogado de una de las hijas de Fidel Ramírez, quien está vinculado en dicho caso. Rafael Vela asegura que había otro cliente de Aullón que estaba involucrado en una investigación por lavado de activos. Se refiere al grupo religioso Sodalicio de Vida Cristiana. En esas mismas fechas se abrió una investigación contra distintas personas del Sodalicio y que también el señor Aullón tenía interés, ¿no? Entonces, esos hechos generaban tremenda molestia en el señor Aullón y al parecer los imputaban hacia mí. Según Villanueva, no solo fueron abogados y políticos los que presionaron para la destitución de Vela. También lo hizo el director del diario La República, Gustavo Mome Seminario. Cuando vino Chicho Mome, también pidió que lo saquen. No solo era uno, era una presión de varios lugares. Pero la decisión de la FN era que no iba a sacar ni a él ni a Pérez. Mome Seminario nos ha dicho que sí se reunió con Patricia Benavides, pero que nunca le pidió sacar a Vela. Asegura que fue una reunión protocolar e informativa en su calidad de director del diario La República. Pero donde, según Villanueva, la suspendida fiscal Patricia Benavides sí tuvo una participación activa, fue en la salida de la fiscal Marita Barreto, como coordinadora del equipo especial de fiscales que investiga la corrupción en el poder, mejor conocido como EFICOP. En una reunión en su despacho, Patricia Benavides me dijo que la doctora Marita Barreto estaba muy empoderada, a tal punto de haber tomado mayor notoriedad que ella. Esto ocurrió en mayo. Para esas fechas, las denuncias periodísticas y las pesquisas del equipo de Barreto en el caso Sada Goray había llegado a involucrar a más de un congresista. Ese hecho molestó a Benavides, que al enterarse salió mortificada de su oficina en el piso 9 y bajó a las oficinas del equipo de Barreto que funcionan en el piso 5. Bajó a las instalaciones de la coordinación del EFICOP, en donde le sugirió a los fiscales que ya no se aperturen más carpetas fiscales y que era necesario avanzar las investigaciones relacionadas al expresidente Pedro Castillo para lograr una acusación fiscal en dicho caso. A los pocos días, según Villanueva, el equipo de Benavides filtró a la prensa información contra Barreto. Esa data sirvió para plantear la apertura de un proceso disciplinario. Todo ese proceso se une a que el señor Fernández Gerí además empieza a hacer coordinaciones con la señora Benavides, también relacionadas con otros fiscales que tenían también, desde el punto de vista del interés de la señora Benavides, casos emblemáticos. Por ejemplo, la propia señora Marita Barreto. Se le inicia una investigación por el caso de la señora Sada Goray, creo, me parece. Cuando Barreto dio sus descargos ante la autoridad de control, en noviembre del año pasado, Villanueva cuenta que filtró los argumentos de la fiscal al periodista Beto Ortiz. Recuerdo haberle enviado al periodista Beto Ortiz, ya que dicha persona tenía animadversión contra Marita Barreto porque fue esta quien en su condición de fiscal coordinadora del EFICOP habría coordinado y tenía conocimiento de la detención de su amigo Mauricio Fernandini. Y lo que la fiscal Marita Barreto responde... Efectivamente, el 20 de noviembre Beto Ortiz lee los argumentos de defensa de Marita Barreto en su programa. El conductor, sin embargo, asegura que él cortó comunicación con Villanueva en mayo del 2023, y es mentira que el ex asesor de Benavides le haya enviado esa información. Si él insiste en que sí lo hizo, que muestre el pantallazo, el email o el registro de que efectivamente me ha mandado dicha información. Haber sido amigo de ella y de haber sido víctima de su perfil y de su traición, mi hipótesis es otra, ¿no? Mi hipótesis es que más bien Patricia Benavides ya
apresada por sus propias decisiones incorrectas, genera frentes en los que ella tiene que sobrevivir. Y para sobrevivir hace lo mismo que hizo Pedro Chávez. Se entrega a la política, ¿no? Y busca que sus persecutores sean inhabilitados, tiene una vendetta personal contra la señora Ábalos, ¿no? Para sacarla y que no haga contrapeso en la Junta de Fiscales Supremos, ¿no? Tiene el problema de sus tesis y tiene el problema también derivado me parece, la destitución de la señora Betsabe Revilla, en general todos sus problemas, ¿no? Entonces, pero hay un factor que sí, permítame complementar, porque la ruptura del amor, como usted dice, ¿no? Cuando se rompe, digamos, el término definitivo, pues la relación ya venía muy difícil desde octubre del año pasado, ¿no? Pero digamos que con intervalos se sostuvo en la medida de lo posible hasta el mes de abril, efectivamente, pero yo le añado un antecedente que creo que se está perdiendo de perspectiva. Yo sí lo he declarado, por eso lo puedo decir ahora abiertamente, que en realidad el antecedente de Toledo es un antecedente que tiene que ser visto con la incomodidad de Patricia Benavides al momento de ejecutar el operativo contra la Universidad Alas Peruanas, que es exactamente una semana antes de que llegue Alejandro Toledo. Patricia Benavides estaba muy molesta conmigo. ¿Y por qué razón? Porque el operativo de Alas Peruanas la exponía a ella ante un tema evidente que era el de sus tesis. Ahí está. Saltó la liebre. Que tenía que, incluso mandó llamar hasta el fiscal. Al fiscal lo van a llamar a declarar, ¿no? Al fiscal, digo, Wilson Salazar, que es el fiscal del caso de Alas Peruanas y de Joaquín Ramírez, porque lo llamó a cuestionarlo. Lo llamó a decirle que por qué había hecho un operativo con fecha vencida, cosa que era falso, ¿no? Claro. Y adicionalmente lo mandó a una conferencia de prensa con las incautaciones, con imagen institucional del Ministerio Público, que finalmente determinó la caída hasta de un ministro en ese momento, no sé si se acuerdan, el ministro del Interior y el ministro de Justicia, porque estuvieron presentes en una conferencia de prensa con el fiscal con el fiscal Wilson Salazar. El fiscal Wilson Salazar le dijo: doctora, yo he ido a esa conferencia de prensa porque su gente de prensa me dijo que yo tenía que ir, si no, yo no voy. Entonces, ahí está sumamente molesta y viene la llegada de Toledo. Con la llegada de Toledo, bueno, ya se gatillan todos los problemas, y ahí hay otro súbito recupero de memoria de un personaje clave, que es el señor Fernández Gerí, que no, hasta ahora nadie dice nada, nadie ha tomado ninguna medida, porque el señor Fernández Gerí ingresa a ser jefe de la Autoridad de Control en septiembre del año 2022. Pasa octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, casi 8 meses en los que los fiscales Vela y Pérez no existían. Y justo a partir del episodio con Benavides, empieza él a activar. Claro, ahora ya sabemos que la Autoridad de Control del Ministerio Público se utiliza para todo, para tratar de compeler a los fiscales autónomos, ¿no? La doctora Barreto tiene investigación, el doctor Richard Rojas tiene investigación por quejarse también de que no le daban personal, ¿no? El caso del fiscal Pérez ya pues es una cosa, pero tiene tantas investigaciones que ya